It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. Life's journey brings constant change, filled with exciting surprises and grand challenges. And with its spaciousness, power, and style, the Toyota Grand Highlander is more than a vehicle. It's your partner in embracing all life throws at you. From the spacious adult-sized third row to seating for up to 8 passengers, the Toyota Grand Highlander is up for every grand challenge. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Hay algo que puede estar frenando tu vida sin que te des cuenta. Tal vez sea un error del pasado, una herida que aún duele o una oportunidad perdida que sigue pesando en tu corazón. Muchas personas viven atrapadas en lo que ya pasó, sin saber que Dios quiere guiarlas hacia algo nuevo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 al 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en tierras desoladas. Este mensaje es claro. Dios no quiere que sigas encadenado a lo que ya fue. Él tiene un plan de restauración, una vida nueva para ti. Pero para recibir lo que Dios quiere darte, es necesario soltar el pasado y confiar plenamente en su dirección. En este video, vamos a ver cómo puedes dejar ir todo aquello que te detiene y abrazar la nueva vida que Dios tiene para ti. A través de la Biblia, descubrirás principios poderosos para liberarte del peso del ayer y caminar con fe hacia el futuro que Dios ha preparado. Presta atención hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu vida. Muchas personas viven con la carga de su pasado, creyendo que los errores que han cometido o las circunstancias que han enfrentado determinan quiénes son y lo que pueden llegar a ser. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en Dios hay una nueva oportunidad, que nuestra identidad no está atada a nuestros fracasos, sino a lo que Dios ha declarado sobre nosotros. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 está escrito: Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Esto significa que cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él nos transforma y nos da una nueva identidad. Ya no somos definidos por lo que hicimos en el pasado, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de esto en la Biblia es la historia de Saulo de Tarso. Saulo era un perseguidor de los cristianos, alguien que creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad estaba causando daño al pueblo de Dios. Su historia parecía estar escrita. Era un hombre violento, con un corazón endurecido, y muchos temían su nombre. Sin embargo, en el camino a Damasco, Dios intervino en su vida. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6, se nos relata cómo una luz del cielo lo rodeó y escuchó la voz de Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro transformó completamente su vida. Saulo dejó de ser un perseguidor de la iglesia y se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los mayores predicadores del Evangelio en toda la historia. La gente que lo conocía antes no podía creer el cambio que Dios había hecho en él. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez has cometido errores que te persiguen, tal vez sientes que las personas te recuerdan por lo que hiciste en el pasado y no puedes ver cómo Dios puede usarte. Pero si Dios pudo cambiar la vida de Pablo y hacer de él un instrumento poderoso en sus manos, también puede hacer lo mismo contigo. Dios no te ve como el mundo te ve. Él no te define por tus fracasos, sino por su propósito en tu vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar
y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si Dios tiene planes para tu vida, significa que tu historia no termina con tus errores. El enemigo quiere hacerte creer que tu pasado es una prisión, pero Dios quiere mostrarte que tu pasado puede ser un testimonio de su poder transformador. Hay personas que se sienten atadas a su antigua vida, porque otros les recuerdan constantemente lo que hicieron. Pero es importante recordar lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué sigues cargando con la culpa? ¿Por qué permites que lo que otros piensen de ti defina tu futuro? El enemigo quiere que sigas mirando atrás, pero Dios te llama a avanzar. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo, quien conocía bien lo que era tener un pasado difícil, escribió: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Este es el llamado de Dios para tu vida. Dejar atrás lo que ya pasó y enfocarte en lo que Él tiene para ti. Tal vez el pasado dejó cicatrices en tu vida, heridas emocionales que aún duelen. Quizás fueron palabras que alguien dijo sobre ti, situaciones que te marcaron o decisiones que te hicieron sentir indigno. Pero Dios puede sanar esas heridas y mostrarte que en Él hay restauración. En el libro de Salmos capítulo 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tu historia no termina con el dolor que experimentaste. Dios no solo puede restaurarte, sino que puede usar lo que viviste para ayudar a otros. Hay personas que necesitan escuchar cómo Dios te ha levantado, cómo te ha restaurado y cómo ha cambiado tu vida. Muchos de los grandes siervos de Dios en la Biblia tenían pasados difíciles, pero eso no impidió que Dios los usara. Moisés había cometido un asesinato antes de convertirse en el líder del pueblo de Israel. Pedro negó a Jesús en su momento más difícil, pero después se convirtió en un pilar de la iglesia. Rahab fue una mujer con un pasado marcado por el pecado, pero Dios la usó para cumplir su propósito y hasta la incluyó en la genealogía de Jesús. No importa lo que hayas hecho, Dios no ha terminado contigo. No permitas que el enemigo te haga creer que tu pasado es una cadena que te ata. En Cristo eres libre. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 36, Jesús dijo: Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Dios te llama a vivir esa libertad. No permitas que lo que quedó atrás siga robándote la paz. Hoy es el día de empezar de nuevo y creer que Dios tiene algo mucho mayor para tu vida. Uno de los mayores obstáculos para dejar atrás el pasado es la falta de perdón. Muchas personas viven atrapadas en el dolor de lo que les hicieron o en la culpa de sus propios errores. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el perdón no es una opción, sino un mandato de Dios que trae libertad a nuestras vidas. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 está escrito: Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Dios nos llama a perdonar porque Él mismo nos ha perdonado. No hay nadie que no haya cometido errores, y sin el perdón de Dios estaríamos condenados. Si Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado todo, ¿cómo podemos nosotros negarnos a perdonar a los demás? En la Biblia encontramos la historia de José, un hombre que experimentó una de las mayores traiciones que una persona puede sufrir. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo por envidia, lo alejaron de su hogar y lo condenaron a una vida de sufrimiento. Pero a pesar de todo lo que le hicieron, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, José escogió el camino del perdón. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dijo a sus hermanos:
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. José entendió que el propósito de Dios era mayor que el dolor de su pasado. Él no permitió que la amargura dominara su corazón, sino que decidió confiar en el plan de Dios y perdonar a quienes lo habían herido. El perdón no es fácil. Muchas veces sentimos que la otra persona no merece ser perdonada, o que si la perdonamos, estamos minimizando el daño que nos causó. Pero el perdón no es un favor que hacemos al otro, es un acto de obediencia a Dios que nos libera del peso del rencor. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, Jesús nos advierte: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Este es un principio espiritual profundo. No podemos recibir plenamente el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Además de perdonar a otros, muchas personas luchan con algo aún más difícil: perdonarse a sí mismas. Hay personas que, aunque saben que Dios las ha perdonado, siguen cargando con la culpa de su pasado. Se sienten indignas del amor de Dios. Creen que sus errores son demasiado grandes y viven atrapadas en la condenación. Pero Dios no quiere que vivamos en la culpa. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting LifeLock.com/podcast. Terms apply. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. I'm Cyndi Lauper. My psoriasis was all over, even on my scalp, which may mean 4 times the risk for psoriatic arthritis. But Cosentyx works on both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Ask your doctor about Cosentyx. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 está escrito: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios ya nos ha perdonado, ¿por qué seguimos condenándonos a nosotros mismos? El enemigo quiere hacernos creer que no somos dignos del perdón,
que siempre seremos definidos por nuestros errores, pero la verdad de Dios es que en Cristo somos hechos nuevos. El rey David es un ejemplo de alguien que cometió grandes errores, pero experimentó el perdón de Dios. Él no solo pecó, sino que intentó encubrir su pecado y causó mucho daño. Sin embargo, cuando se arrepintió de corazón, Dios lo restauró. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, David escribió: Entonces te confesé mi pecado, no encubrí mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi culpa. Dios no guarda rencor. Cuando nos arrepentimos sinceramente, Él nos perdona completamente. Pero muchas veces el problema no es que Dios no nos haya perdonado, sino que nosotros mismos no queremos soltar el pasado. El perdón también es clave para nuestra sanidad emocional. Cuando guardamos rencor o culpa, eso nos afecta profundamente. La falta de perdón genera ansiedad, tristeza y hasta enfermedades físicas. Hay personas que viven con estrés constante, sin darse cuenta de que la raíz de su problema es la amargura que llevan en su corazón. En el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 22, dice: El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Dios quiere sanar nuestro corazón, pero necesitamos entregarle nuestro dolor. Cuando decidimos perdonar, dejamos de ser prisioneros de lo que nos hicieron. Cuando decidimos aceptar el perdón de Dios, dejamos de ser prisioneros de nuestra culpa. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. A pesar de haber sido traicionado, humillado y crucificado injustamente, sus últimas palabras incluyeron un acto de amor inmenso. En el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús, en medio de su sufrimiento, pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿cómo no vamos a poder perdonar nosotros? Perdonar no significa olvidar el daño, ni permitir que nos sigan hiriendo. Significa soltar la carga en las manos de Dios y dejar que Él haga justicia en su tiempo. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19, Dios nos dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitamos llevar odio en nuestro corazón ni buscar venganza. Dios es justo y Él se encargará de todo. El perdón nos libera, nos permite avanzar sin las cadenas del pasado y vivir la nueva vida que Dios tiene para nosotros. Es un proceso que a veces toma tiempo, pero con la ayuda de Dios es posible. Hoy, Dios te invita a soltar todo rencor y toda culpa, a confiar en que su perdón es suficiente y a extender ese mismo perdón a los demás. No permitas que el pasado te impida vivir el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Uno de los pasos más importantes para dejar atrás el pasado y vivir la nueva vida que Dios tiene para nosotros es la renovación de nuestra mente. La forma en que pensamos afecta la forma en que vivimos. Muchas personas no logran avanzar porque siguen atadas a patrones de pensamiento que las mantienen en un ciclo de derrota, culpa y temor. La Biblia nos enseña que la verdadera transformación comienza en la mente. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El enemigo siempre intentará atacarnos en nuestra mente, porque sabe que si logra controlar nuestros pensamientos, también influirá en nuestras emociones, decisiones y acciones. Por eso, Dios nos llama a renovar nuestra mente con su palabra, para que podamos ver la vida desde su perspectiva, y no desde la perspectiva de nuestro pasado o nuestras circunstancias. Uno de los mejores ejemplos de la importancia de la renovación de la mente es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto con señales y milagros, pero a pesar de haber sido liberados físicamente, aún eran esclavos en su forma de pensar. Muchas veces murmuraron contra Dios
y querían regresar a Egipto porque tenían miedo del futuro. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 3, el pueblo se quejaba diciendo: ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Por qué no sería mejor volver a Egipto? Dios tenía un futuro de bendición para ellos, pero su mentalidad esclava los mantenía atrapados en el pasado. Muchos cristianos viven de la misma manera. Dios los ha perdonado, ha abierto puertas para una nueva vida, pero siguen pensando como personas derrotadas, llenas de temor y duda. Para renovar nuestra mente, es necesario cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Muchas personas repiten pensamientos negativos como: no soy suficiente, siempre fracaso, Dios no me ama, mi pasado define quién soy. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere que nos veamos como Él nos ve, perdonados, amados y con un propósito. Un ejemplo de renovación de la mente en la Biblia es el del rey David. En muchos momentos de su vida enfrentó dificultades, pero en vez de dejar que los pensamientos de derrota dominaran su corazón, se fortalecía en Dios. En el libro de Salmos capítulo 42 versículo 5, David dijo: ¿por qué voy a inquietarme? Espera en Dios, porque todavía lo alabaré. Cuando los pensamientos negativos vienen, debemos reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo intente recordarnos nuestro pasado, debemos responder con lo que Dios dice sobre nosotros. En el libro de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, la Biblia nos enseña: derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no debemos aceptar cualquier pensamiento que venga a nuestra mente. Debemos filtrarlo a través de la palabra de Dios. Si un pensamiento nos llena de miedo, condenación o desesperanza, no viene de Dios. Jesús nos mostró el poder de la palabra de Dios cuando fue tentado en el desierto. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4, cuando el diablo intentó hacerlo dudar, Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos renovar nuestra mente, debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios todos los días. No podemos esperar vivir una vida nueva si seguimos llenando nuestra mente con las mismas influencias del pasado. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo nos da una clave fundamental para cambiar nuestra forma de pensar. Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, en esto piensen. Si pasamos nuestro tiempo meditando en lo que Dios dice, en sus promesas y en su amor, nuestra mente será renovada y nuestra vida comenzará a reflejar esa transformación. Renovar la mente también implica rodearnos de las personas correctas. Si queremos avanzar, no podemos seguir escuchando palabras de derrota o rodeándonos de personas que nos alejan de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 20 está escrito: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, sufrirá el daño. Cuando elegimos recibir la palabra de Dios, rechazar los pensamientos negativos y caminar con personas que nos edifican, comenzamos a vivir de acuerdo con la nueva identidad que Dios nos ha dado. Dios tiene un futuro glorioso para cada uno de nosotros, pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para verlo manifestado en nuestra vida. Si seguimos atados a la mentalidad del pasado, nunca experimentaremos la plenitud de lo que Dios quiere hacer. So good, so good, so good.
New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of can't-miss deals just in time for summer. The denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV Insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Hoy es el día para tomar la decisión de renovar la mente con la palabra de Dios y dejar atrás todo pensamiento que nos impida vivir la vida abundante que Él ha prometido. Muchas personas desean avanzar en la vida, pero sienten que algo las sigue atando al pasado. Pueden ser heridas emocionales, pecados no confesados, relaciones tóxicas o incluso pensamientos que las mantienen atrapadas en un ciclo del que parece imposible salir. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos llama a una vida de libertad, y para vivir esa libertad es necesario romper con todo lo que nos mantiene esclavizados. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 36, Jesús nos da una promesa poderosa. Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Dios no quiere que vivamos encadenados al pasado. Él quiere que caminemos en la libertad que Cristo nos ha dado. Sin embargo, muchas veces, somos nosotros quienes seguimos aferrándonos a cosas que ya deberíamos haber soltado. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia sobre las consecuencias de no soltar el pasado es la historia de la esposa de Lot. Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra por la maldad de sus habitantes, pero en su misericordia envió ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Antes de sacarlos de la ciudad, les dieron una instrucción clara: no mirar atrás. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 17, el ángel les dijo: huyan por su vida, no miren atrás ni se detengan en ninguna parte del valle. Escapen a las montañas, no sea que perezcan. Dios quería darles una nueva oportunidad, una vida lejos del pecado de Sodoma. Pero en el versículo 26, vemos lo que ocurrió con la esposa de Lot. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. El problema no era solo que ella desobedeció, sino que su corazón todavía estaba atado a su pasado. Aunque Dios le estaba dando la oportunidad de una vida nueva, su mente y su corazón seguían en el lugar de su antigua vida. Muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos ha dado una nueva identidad, nos ha mostrado un nuevo camino, pero seguimos mirando atrás. Seguimos recordando los errores, las personas que nos lastimaron, las oportunidades perdidas. Pero si seguimos mirando atrás, nunca podremos avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. El enemigo usa muchas estrategias para mantenernos atados al pasado. Una de ellas es la culpa. Hay personas que saben que Dios las ha perdonado, pero siguen recordando sus pecados y sintiéndose indignas de su amor. Sin embargo, en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 19, Dios nos da una promesa. Él volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y arrojará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si Dios ha decidido olvidar nuestros pecados, ¿por qué seguimos recordándolos? Otra forma en que el pasado nos ata es a través de relaciones que nos alejan de Dios.
Hay personas que intentan seguir adelante, pero siguen en amistades o relaciones que los arrastran de vuelta a viejos hábitos, pensamientos o pecados. En el libro de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, la Biblia nos advierte: no formen yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Romper con ciertas relaciones no significa odiar a las personas ni tratarlas con desprecio, sino reconocer cuando una conexión ya no es saludable para nuestra vida espiritual. Otro obstáculo para dejar el pasado atrás es el miedo a lo desconocido. Muchas personas prefieren quedarse en lo familiar, aunque sea doloroso, porque no saben qué les espera en el futuro. Esto les impide tomar pasos de fe. En el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando Dios nos llama a algo nuevo, podemos confiar en que Él nos guiará y proveerá todo lo que necesitamos. Otro aspecto importante para romper con el pasado es la obediencia a Dios. A veces no dejamos atrás ciertas cosas porque no queremos soltar nuestra propia voluntad. Queremos seguir en nuestra zona de confort o aferrarnos a lo que nos resulta conveniente, aunque Dios ya nos haya dicho que nos alejemos de ello. En el libro de Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús dijo: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si queremos seguir a Cristo y vivir la vida abundante que Él tiene para nosotros, debemos estar dispuestos a soltar todo lo que nos detiene. Otro aspecto clave para romper con el pasado es la oración. No podemos vencer las ataduras solo con nuestra fuerza, necesitamos la ayuda de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 17, dice: claman los justos, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Cuando nos sentimos atrapados en ciclos de dolor, culpa o temor, debemos clamar a Dios con sinceridad. Él es fiel para escucharnos y darnos la fortaleza para seguir adelante. Romper con el pasado no es fácil, pero es necesario. Dios nos llama a vivir en libertad, a soltar todo lo que nos detiene y a caminar en la plenitud de su propósito. No podemos permitir que lo que quedó atrás siga gobernando nuestro presente y nuestro futuro. Hoy es el día para tomar la decisión de dejar atrás todo lo que nos ha impedido avanzar. Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros, y solo podremos recibirlo si decidimos soltar lo viejo y confiar en su plan. Uno de los mayores regalos que Dios nos da cuando decidimos seguirlo es una nueva identidad. Muchas personas siguen atrapadas en su pasado porque todavía se ven a sí mismas como lo que fueron antes, en lugar de lo que Dios dice que son ahora. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando venimos a Cristo, Él nos transforma y nos da una nueva vida con un propósito renovado. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 está escrito: si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Dios no solo nos perdona, sino que nos transforma. Él no nos deja en el mismo estado en el que nos encontró. Nos da una nueva identidad basada en su amor, su gracia y su propósito eterno para nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de transformación en la Biblia es el apóstol Pedro. Antes de ser usado por Dios, Pedro era impulsivo, temeroso, y en un momento crítico incluso negó conocer a Jesús. En el libro de Mateo capítulo 26 versículo 74, vemos cómo Pedro, por miedo a ser arrestado, negó a Jesús diciendo: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. A pesar de su debilidad, Jesús no lo rechazó. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro y le confió una gran misión. En el libro de Juan capítulo 21, versículo 17, Jesús le dijo:
apacienta mis ovejas. Jesús no vio a Pedro como un hombre fracasado, sino como un líder que llevaría su mensaje al mundo. Y Pedro abrazó su nueva identidad, dejando atrás el miedo y convirtiéndose en un predicador valiente del Evangelio. Dios nos llama a hacer lo mismo. No importa cuántos errores hayamos cometido, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero para caminar en ese propósito, necesitamos creer en la nueva identidad que Él nos ha dado. Muchas personas siguen definiéndose por lo que hicieron en el pasado. Se ven a sí mismas como pecadores, fracasados, indignos o rotos. Pero la Biblia nos dice que en Cristo somos hechos hijos de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: «Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios». Ser hijos de Dios significa que ya no somos esclavos del pecado, del miedo o de la condenación. Significa que tenemos acceso a las promesas y bendiciones de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, abrazar esta nueva identidad requiere un cambio en nuestra manera de pensar. Si seguimos creyendo las mentiras del enemigo, nunca podremos caminar en la plenitud de lo que Dios nos ha dado. El enemigo constantemente intentará recordarnos nuestro pasado y hacernos dudar de quiénes somos en Cristo. Pero debemos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 está escrito: «Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús». Esto significa que no importa lo que hayamos hecho antes, Dios no nos ve como personas condenadas. Nos ha limpiado, nos ha restaurado y nos ha dado una nueva oportunidad. Otro ejemplo de transformación en la Biblia es María Magdalena. Antes de conocer a Jesús, ella estaba atormentada por 7 espíritus malignos, pero cuando Jesús la liberó, su vida cambió completamente. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, se menciona que María Magdalena era una de las mujeres que había sido sanada de espíritus malignos y enfermedades, y que después de su liberación, siguió a Jesús y se convirtió en una de las primeras en anunciar su resurrección. Esto nos muestra que no importa cuán roto o perdido alguien pueda estar, cuando Dios toca su vida, todo cambia. Una de las formas en que podemos afirmar nuestra nueva identidad en Cristo es confesando lo que Dios dice sobre nosotros. La palabra de Dios tiene poder, y cuando declaramos su verdad, fortalecemos nuestra fe. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de su fruto». Cuando comenzamos a declarar lo que Dios dice sobre nosotros, en lugar de lo que dice el enemigo o el mundo, nuestra mentalidad cambia. En lugar de decir «no valgo nada», podemos decir «soy hijo de Dios». En lugar de decir «mi pasado me condena», podemos decir «Dios ha hecho nuevas todas las cosas en mi vida». Aceptar nuestra nueva identidad en Cristo también significa caminar en obediencia. No podemos seguir viviendo como antes. Dios nos llama a vivir de una manera que refleje su amor y su gracia. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, la Biblia nos enseña: «Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por los deseos engañosos. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser como Dios, verdaderamente justa y santa». BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL.
Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow, a real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 40% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Dios nos ha dado una nueva vestidura, pero nosotros debemos decidir usarla. No podemos seguir vistiendo la ropa del pecado, la amargura o la culpa. Dios nos llama a caminar como nuevas criaturas, reflejando su luz y su amor. Cuando realmente aceptamos nuestra nueva identidad en Cristo, comenzamos a vivir con propósito. Entendemos que fuimos creados para algo más grande que nuestro pasado. Dejamos de vernos como personas sin valor y comenzamos a vernos como instrumentos en las manos de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios ya tiene un futuro diseñado para cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos vivido antes, Él nos llama a mirar hacia adelante y a confiar en que su propósito es mayor que cualquier error del pasado. Hoy es el día para dejar de vernos con los ojos del ayer y comenzar a vernos como Dios nos ve. Él nos ha hecho nuevos, nos ha dado un nombre nuevo y un propósito eterno. No permitamos que el enemigo nos robe la identidad que Dios ya nos ha dado. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al dejar atrás el pasado es confiar plenamente en el plan de Dios para nuestro futuro. Muchas personas se aferran a lo que fue porque sienten temor de lo que vendrá. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros y que su plan es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos da una promesa poderosa. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos muestra que Dios no solo conoce nuestro futuro, sino que tiene planes buenos para nosotros. No siempre entendemos su camino, pero podemos confiar en que Él nos guiará. Un ejemplo de confianza en el plan de Dios es la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar desconocido. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en la promesa de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 está escrito: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces Dios nos pide que demos pasos de fe sin mostrarnos todos los detalles. Nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Uno de los mayores obstáculos para confiar en el futuro es el miedo. El enemigo quiere llenarnos de ansiedad y duda, haciéndonos pensar que lo que viene será peor que lo que dejamos atrás. Sin embargo, Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El miedo nos paraliza, pero la confianza en Dios nos impulsa a seguir adelante. Otro obstáculo para confiar en el plan de Dios es la impaciencia. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos y cuando las cosas no suceden como esperamos, comenzamos a dudar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Cuando intentamos adelantarnos a Dios, podemos cometer errores y tomar decisiones fuera de su voluntad. La historia de Sara es un ejemplo de esto. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero como la promesa tardaba en cumplirse, Sara intentó ayudar a Dios, dando su sierva Agar a su esposo. En el libro de Génesis capítulo 16 versículo 2, Sara dijo:
el Señor me ha impedido tener hijos. Acuéstate con mi sierva. Tal vez por medio de ella pueda tener familia. Este intento de adelantarse al plan de Dios trajo conflictos y dolor. Esto nos enseña que confiar en el tiempo de Dios es fundamental para recibir sus promesas de la manera correcta. Otro principio clave para confiar en el futuro es buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones. Muchas veces tomamos caminos sin consultar a Dios y luego nos preguntamos por qué las cosas no funcionan. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, la Biblia nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios en lugar de depender de nuestra propia sabiduría, Él nos guía y nos muestra el camino correcto. También es importante recordar que Dios nos da paz cuando caminamos en su voluntad. Si hay ansiedad, miedo constante o inquietud en nuestro corazón, es una señal de que debemos acercarnos más a Dios en oración y confiar en su plan. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es una señal de que estamos caminando en la dirección correcta. Otro aspecto fundamental para confiar en el futuro es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Muchas veces olvidamos las bendiciones y milagros que hemos recibido y nos enfocamos en los problemas, pero la Biblia nos anima a recordar las obras de Dios. En el libro de Salmos capítulo 103 versículo 2 dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando recordamos cómo Dios nos ha guiado en el pasado, nuestra fe se fortalece para confiar en el futuro. Dios también nos llama a vivir el presente con gratitud y sin preocuparnos demasiado por el mañana. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús dijo: por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con cada día su propio mal. Esto no significa que no debemos planificar, sino que debemos confiar en que Dios tiene el control de cada día de nuestra vida. Dios no nos ha llamado a vivir en el pasado ni a temer el futuro. Nos ha llamado a confiar en Él, a seguir adelante con fe y a caminar en la seguridad de que su plan es perfecto. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, encontramos paz, propósito y esperanza para el futuro. Dios nos llama a vivir en libertad y plenitud, dejando atrás el peso del pasado y abrazando la nueva vida que Él tiene para nosotros. Sin embargo, este no es solo un mensaje teórico, sino una verdad que debe ser aplicada en nuestra vida diaria. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, y eso impide que experimentemos la transformación que Él quiere darnos. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22, la Biblia nos advierte: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Dios ya nos ha dado todas las herramientas para dejar atrás el pasado y caminar en la nueva identidad que nos ha otorgado en Cristo. Ahora depende de nosotros decidir vivir conforme a su voluntad. El primer paso para aplicar este mensaje es evaluar honestamente nuestro corazón. Es necesario identificar qué cosas del pasado todavía nos están afectando. Hay personas que dicen haber superado su historia, pero en su interior siguen cargando con dolor, resentimiento o culpa. En el libro de Salmos capítulo 139 versículo 23 al 24, David hizo una oración poderosa: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pedirle a Dios que examine nuestro corazón nos ayudará a descubrir las áreas en las que aún necesitamos sanidad.
El segundo paso es soltar todo aquello que nos impide avanzar. Muchas veces queremos recibir lo nuevo de Dios, pero seguimos aferrados a lo viejo. Esto puede incluir hábitos destructivos, relaciones tóxicas, pensamientos negativos o emociones que nos han robado la paz durante años. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos da una instrucción clara. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para vivir la vida que Dios quiere para nosotros, debemos soltar lo que nos impide correr la carrera de la fe. El tercer paso es renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios. No basta con escuchar un mensaje una vez y esperar un cambio permanente. La transformación ocurre cuando, día tras día, decidimos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, en lugar de las mentiras del enemigo. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios da una clave fundamental para el éxito espiritual. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Meditar en la palabra de Dios nos fortalece y nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo. El cuarto paso es caminar en fe. A veces, aunque sabemos que Dios nos ha dado una nueva vida, el enemigo intentará hacernos dudar. Nos recordará el pasado y nos hará sentir que no hemos cambiado realmente. Sin embargo, nuestra fe no se basa en sentimientos, sino en lo que Dios ha dicho. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, la Biblia dice: porque por fe andamos, no por vista. No podemos permitir que nuestras emociones determinen nuestra vida espiritual. Debemos confiar en lo que Dios ha declarado sobre nosotros, aunque no siempre lo sintamos. El quinto paso es aprender a depender de Dios en todo momento. Hay personas que intentan cambiar con sus propias fuerzas, pero terminan frustradas porque no pueden lograrlo solas. La Biblia nos enseña que la transformación genuina solo ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, está escrito: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No se trata de esforzarnos por cambiar, sino de rendirnos a Dios y permitir que su Espíritu Santo nos guíe y transforme cada día. El sexto paso es rodearnos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Muchas veces, el enemigo usa nuestras relaciones para hacernos volver al pasado. Si queremos avanzar, necesitamos rodearnos de personas que nos edifiquen y nos ayuden a permanecer firmes en la fe. En el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 20, la Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, sufrirá el daño. Buscar una comunidad cristiana, rodearnos de amigos que nos animen en la fe y alejarnos de influencias negativas es fundamental para vivir en la voluntad de Dios. El séptimo paso es mantener una vida de oración constante. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet.
Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. No podemos esperar vencer las luchas del pasado sin una relación profunda con Dios. La oración es nuestra conexión directa con Él y nos fortalece para enfrentar cada desafío. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la Biblia nos da una instrucción clara: oren sin cesar. La oración no debe ser algo ocasional, sino una práctica diaria que nos mantenga cerca de Dios y nos ayude a recibir su dirección en cada área de nuestra vida. El octavo paso es desarrollar una actitud de gratitud. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que aún no hemos alcanzado que nos olvidamos de agradecer por lo que Dios ya ha hecho. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir con gozo y esperanza. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, la Biblia dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando cultivamos un corazón agradecido, dejamos de lamentarnos por el pasado y comenzamos a disfrutar del presente y a confiar en el futuro que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en libertad. Ahora es nuestra responsabilidad tomar estos principios y aplicarlos en nuestra vida diaria. No debemos seguir atrapados en el pasado cuando Dios nos ha llamado a un futuro lleno de propósito y bendición. Él nos invita a caminar en fe, confiando en que su plan es perfecto y que su amor por nosotros nunca falla. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.